Hola amigos, es un privilegio estar con cada uno de ustedes. Vamos a orar para tener un tema de la palabra de Dios interesante. Lo he titulado Los 144,000. Oremos. Bendito Creador que vives y reinas en el alto cielo, para ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Te damos muchas gracias porque tú eres nuestro misericordioso Dios. Nos encomendamos a ti y pedimos tu santa unción para comprender este tema. Lo imploramos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, el capítulo 7, el versículo del 1 al 3. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: Después de esto, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles que se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en las frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Aquí nos damos cuenta en el capítulo 7 de Apocalipsis que hay un sellamiento. Pero el libro de Apocalipsis en el capítulo 7 es un interludio entre lo que acontece en los capítulos anteriores. Es decir, la escena de Apocalipsis 7 está insertada en forma de un paréntesis entre la apertura del 6º sello y el 7º sello. La conclusión del 6º sello termina con la segunda venida de Cristo, y hay una pregunta al finalizar lo que la Biblia nos está diciendo en el capítulo 6, versículo 16. La palabra de Dios dice: Y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y escondednos de la vista de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá estar en pie? Con esa pregunta termina el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, y entonces el Apocalipsis 7 da la respuesta de quiénes son los que van a estar en pie en el gran día de la ira de Dios. Son los 144,000. Apocalipsis 7 responde esa pregunta. Vamos entonces a analizar qué es cada cosa en el Apocalipsis 7, ya que el Apocalipsis es un libro profético, es un libro que tiene muchos simbolismos, pero la Biblia nos muestra cuáles son los significados de cada uno de esos símbolos. Por ejemplo, en el capítulo 7 me están hablando de 4 ángulos. Los 4 ángulos representan los 4 puntos cardinales de la tierra, lo que me está indicando que este proceso del sellamiento de los 144,000 es un evento global. Es un evento que va a ocurrir en el mundo entero, donde podemos leer una cita que nos enseña eso. El libro de Isaías, en el capítulo 11, el versículo 12, la palabra de nuestro Dios dice: Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá desde los 4 confines de la tierra. El libro de Ezequiel, en el capítulo 7, el versículo 2, también nos dice: Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel: El fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Entonces ya sabemos lo que significan los 4 ángulos de la tierra. Significan los 4 puntos cardinales de la tierra, indicando que es un proceso mundial y que ocurrirá en el tiempo del fin. ¿Qué representan los 4 vientos? Quiero invitarte a abrir la Biblia en el libro de Isaías, el capítulo 66, y vamos a leer los versos 15 y 16. La palabra de Dios dice:
Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellinos para descargar su ira con furor y su reprensión como llama de fuego. Otros profetas de la antigüedad como Oseas y Jeremías también nos están mostrando aquí que los cuatro vientos, que los vientos esos que están allí, representan los juicios de Dios que vienen como en torbellinos. Ahora vamos a analizar el otro ángel que viene de donde sale el sol. Recordemos que hay cuatro ángeles poderosos, excelsos en gloria, que sostienen los cuatro vientos para que no se suelten y que no le ocurra ningún daño a los siervos de Dios hasta que éstos reciban el sello de Dios que será colocado en la frente de cada uno de los siervos de nuestro Dios. Ahora viene otro ángel que da una orden a los cuatro ángeles estos que sostienen los cuatro vientos y los detiene, le dice: retened, retened, no soltéis los cuatro vientos hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de nuestro Dios. Este es un ángel con voz potente que tiene más autoridad que los cuatro ángeles que están sosteniendo los cuatro vientos. Viene del oriente. Analicemos algunos textos, como por ejemplo el libro de Ezequiel, en el capítulo 43, el versículo 2, la palabra de Dios dice: y he aquí la gloria de Dios, el Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Viene Dios, viene del oriente. El libro de Mateo, en el capítulo 2, nos narra que cuando los sabios de oriente vieron la estrella que venía, siguieron esa estrella para dar con el paradero, con el rey de los judíos que había nacido. Y ellos dijeron: su estrella hemos visto en oriente. Eso está en Mateo capítulo 2, el versículo 2, y también está en el versículo 9. Cuando la estrella que venía de oriente se detuvo, allí encontraron ellos al Redentor del mundo. Lo que me está indicando hasta ahora que del oriente viene la voz de Dios de una manera específica. Vienen los mensajes directos de nuestro Dios para los eventos mundiales que tienen que ver con la salvación de sus hijos. El Mesías vino de la presencia de Dios porque es Dios, porque es el Hijo de Dios. El libro de Apocalipsis, el capítulo 22, el versículo 16, la palabra de Dios dice al final del texto: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Es decir, el mismo Jesús está diciendo que Él es la estrella resplandeciente de la mañana como un simbolismo. El libro de San Mateo, en el capítulo 24, hablando de las señales de la venida de Jesucristo, también dice que como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Analizando entonces estas características que están en la Biblia, en estos primeros versículos, vamos ahora a indagar en la Escritura quién es que pone el sello a estos 144,000. Para ello, vamos a abrir la Biblia en el libro de Efesios y vamos a buscar el capítulo 1, versículos 13 y 14. La palabra de Dios dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la palabra. Es decir, el Espíritu Santo que da la palabra es el que trae la promesa del sellamiento. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y otros textos de la Biblia también me hablan que el Espíritu Santo es el que sella. En la antigüedad han habido sellamientos, pero el sellamiento de Apocalipsis es el sellamiento final, es el sellamiento escatológico, es el sellamiento del fin. Entonces, nos damos cuenta aquí que es un proceso extraordinario que el mismo Dios es el que lo está
anunciando. Si leemos en el libro de Apocalipsis 22, el versículo 4, la Biblia dice: y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Vamos a descubrir unos secretos extraordinarios en el capítulo 14 de Apocalipsis, ahora que terminemos de analizar unos aspectos del capítulo 7 del libro de Apocalipsis. También quiero leerte que en ocasión de las promesas de Dios a las iglesias del libro de Apocalipsis, a una de las iglesias se le dice algo muy relacionado con este proceso que estamos hablando. Quiero para ello invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, y vamos a leer el verso 12. La palabra de Dios dice: lo que Dios va a hacer con el vencedor en el fin del tiempo. Al vencedor yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Es decir, Dios va a colocar ese sello en la frente, que consiste en tres cosas: en tener el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, y el nombre nuevo de Jesucristo. Ese sellamiento es un sellamiento parecido, análogo al sellamiento del pueblo de Israel en la antigüedad, cuando el ángel destructor iba a ocasionar la muerte de los hijos primogénitos en Egipto. Hubo un sellamiento. El pueblo fiel de Dios tuvo que sacrificar un cordero sin mancha y tomar la sangre de ese cordero y untarla en las puertas, encima de los dinteles de las puertas y de las ventanas, para que no llegara a la destrucción. El pueblo de Dios también tenía un sello protector que los libró de las 10 plagas de Egipto. De la misma manera, el pueblo fiel de Dios del fin del tiempo va a tener un sello colocado en la frente. Es algo simbólico que los va a proteger de las 7 postreras plagas que están predichas en el libro de Apocalipsis. Entonces, la cuestión del sellamiento indica propiedad, posesión. Dios nos llama su propiedad, por eso nos sella. El enemigo también tiene sus súbditos y también van a tener el sello de él o la marca de él. Apocalipsis nos los muestra. En el capítulo 13, el versículo 17, la palabra de Dios dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. La marca denota conformidad con el carácter, ya sea el carácter de Dios o el carácter del enemigo. Y el carácter de Dios es amor, y el amor de Dios está plasmado en su ley, que es de misericordia. Y allí nosotros podemos ver las características del gobierno de Dios. El enemigo también tiene sus características, que son características de impiedad y de maldad. Analizando todas estas cosas, nos damos cuenta entonces que tanto el número 144,000 como el pueblo de Israel son un simbolismo del pueblo fiel de Dios que estará vivo cuando Cristo venga con poder y gloria en las nubes de los cielos. Cuando se diga lo que les leí en el 6º sello, que los impíos, los capitanes, los gobernantes, los poderosos les decían a las peñas y a las rocas: caed sobre nosotros y escondernos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Surgió una pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie? La respuesta es: los que están sellados, el pueblo fiel de Dios del fin del tiempo. ¿Por qué les digo que es un Israel espiritual y no un Israel literal? El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1, dice: a las 12 tribus que están en la dispersión. El libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 16, dice: el Israel de Dios. Y Gálatas 3, 29 dice:
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ya no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni libre, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois descendientes de Abraham, sois herederos según la promesa. Entonces nosotros hoy representamos al Israel fiel de Dios. El pueblo de Dios del fin del tiempo que se está preparando para entrar en la gran tribulación y conformar el gran ejército de Dios del fin del tiempo, cuyo general va a ser el mismo Jesucristo. ¿Por qué es simbólico el número? Quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Números, el capítulo 1, el versículo 16. En ocasión de las guerras en la antigüedad, tenían unas estrategias militares y una manera de cómo acomodar ese ejército. Pues esta cita de Números 1:16 nos dice que los príncipes de todas las tribus de Israel, los capitanes de los millares de los padres de Israel, comandaban el ejército. Números 31:4 dice que Moisés dio la orden: enviaréis a la guerra a 1000 por cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel. Así fueron apartados de los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12,000 hombres en pie de guerra. Entonces ahora, en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, los 144,000 santos están representados como un ejército muy organizado bajo la conducción de Jesucristo. Entonces, el número es simbólico, representa una plenitud. 12 por 12, 144,000. Recordemos que Apocalipsis 21 nos enseña que en la Nueva Jerusalén la ciudad tiene 12 puertas y en las puertas están anotados los nombres de los 12 patriarcas, de los 12 hijos de Jacob, que fue llamado posteriormente Israel. Y en los cimientos de esa ciudad están los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, indicando entonces que para el tiempo del fin estará un pueblo que tiene el fundamento bíblico de los patriarcas y el fundamento bíblico de los apóstoles del Cordero. Juan oye el número. Cuando él oye el número que escucha es 144,000 de todas las tribus. Pero estos ahora están representando al pueblo de Dios del fin del tiempo. Apocalipsis 7 me dice 12,000 de la tribu de Judá, de Rubén, de Gad, de Aser, de Neftalí, de Manasés, de Simeón, de Leví, de Isaacar, de Zabulón, de José y de Benjamín. Si comparamos esta lista apocalíptica con otras listas del Antiguo Testamento, como por ejemplo la lista que está en Génesis 49, el primogénito es Rubén, aparece Rubén de primero, y le siguen en su orden Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, José y Benjamín. En Apocalipsis 7 aparece Manasés, reemplazando a Dan, que está en Génesis 49. Dan fue dado a ídolos, fue desechado. Entonces lo reemplaza Manasés, que es hijo de José, porque José era el preferido de Jacob. Otro dato interesante es que en Apocalipsis no está de primero Rubén, que es el primogénito, sino que está de primero Judá, que representa la tribu de la cual vino Cristo, el Mesías, el león de la tribu de Judá. Así que nos damos cuenta de eso de una manera extraordinaria. ¿Quiénes van a estar y quiénes no van a estar? Vamos a leer el resto del capítulo de Apocalipsis. El capítulo 7, Apocalipsis capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. Después vi una gran multitud que ninguno podía contar, de toda nación, tribu, pueblo, lengua. Estaban ante el trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en sus manos, y aclamaban a gran voz: la salvación se debe a nuestro Dios,
que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre su rostro ante el trono y adoraron a Dios. Dijeron: Amén, alabanza y gloria, sabiduría y acción de gracia, honra, poder y fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de la gran tribulación. Han lavado su ropa y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono y le sirven día y noche en su santuario. Y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Nunca más tendrán hambre ni sed. El sol no los molestará más ni ningún otro calor. Porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermoso pasaje de la Sagrada Biblia. Nos damos cuenta entonces que Juan ve a 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en su frente. En eso consiste el sello, en tener el nombre de Dios, en ser posesión de Dios. Nosotros le pertenecemos a él. Y su sello, así como un médico tiene su sello, un administrador tiene su sello, indica la identidad de él. Entonces, los hijos de Dios van a tener su identidad, las características de Dios que representan la semejanza de su carácter expresado en su ley y en la manera como Dios quiere que nosotros procedamos. Ellos estaban allí en un mar de vidrio, en un mar de cristal, en el monte Sión. Los antiguos profetas ya sabían de esto. Quiero leerles Isaías 49:10. La palabra de Dios dice: no tendrán hambre, ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque tiene de ellos misericordia, los guiará y los conducirá a manantiales de agua. E Isaías 25:8-9 dice: destruirá la muerte para siempre, y enjugará el Señor las lágrimas de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y él nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. El día de Dios fue visto en la antigüedad. El día de Dios fue visto por los profetas. Quiero detenerme un momento para leerte una cita que está en Apocalipsis 21, el versículo 3 y 4. La palabra de Dios dice: y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que pasaron, todas las cosas ahora son hechas nuevas. Y el Señor nos muestra eso desde la antigüedad y ahora lo explica en la revelación, en el libro de Apocalipsis. ¿Quiénes son los que van a estar en pie? Los que siguen al Cordero por donde quiera que va. El capítulo 14 de Apocalipsis describe la identidad del remanente fiel de Dios en el fin del tiempo. Es decir, los 144,000, que ya sabemos que es un número simbólico que representa una multitud, como lo explica luego el capítulo 7. Juan oye primero el número y después ve una realidad. Como en Apocalipsis 1, nosotros podemos encontrar que él escucha una cosa, y después ve, por ejemplo, unos candelabros. Escucha una trompeta y después ve candelabros. Y así hay otras figuras en el libro de Apocalipsis. Entonces él escucha el número, oye el número, pero después cuando ve la realidad. Los 144,000 que él habla es el ejército que se prepara para la guerra final, para pasar por la gran tribulación. Ya cuando los ve en el resto del capítulo 7, en los versículos subsiguientes, él los ve ya triunfantes, ya tienen el sello. Al inicio del capítulo 7 aún no han sido sellados. Por eso el ángel fuerte,
que viene de donde sale el sol, grita y les dice, deténganse hasta que no hayamos sellado. ¿Cuántos van a sellar? 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de Gad, etcétera, etcétera. 144,000. Ya después los ve como una gran multitud. Entonces, el capítulo está fraccionado en 3 explicaciones, el 14. Primero, la identidad de los 144,000. Tienen el nombre de Dios y el de Jesús escrito en su frente. Luego, me habla del mensaje de los 3 ángeles, el mensaje final de Dios, el mensaje final de misericordia que Dios da, el mensaje de los 3 ángeles, para que nosotros procedamos al arrepentimiento. Y finalmente, nos habla el capítulo 14 de la gran cosecha, la cosecha del trigo y la cosecha de las uvas, que juega un papel muy importante en este tema. Entonces, ellos están todos en el monte de Sión. El monte de Sión es el centro del gobierno de Dios. Por ejemplo, el Salmo 48, 1, 2 dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia. El gozo de toda la tierra es el monte Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Nos damos cuenta que en la antigüedad ya esto se sabía, porque Dios lo había manifestado a sus siervos los profetas. Isaías 24, 23 dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá, eventos que van a pasar para el fin del tiempo, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte Sión, en Jerusalén, y brille su gloria delante de sus ancianos. Extraordinaria cita. Esta idea también aparece en el Nuevo Testamento. No solo los profetas de la antigüedad lo dijeron. El libro de Hebreos, en el capítulo 12, el versículo 22, nos dice lo siguiente. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, la ciudad de Dios, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millones de ángeles. Así que aquí tenemos ese evento bien claro. Dios lo está explicando y ya nosotros lo leímos. Esos 144,000 son el pueblo fiel de Dios del tiempo del fin, que vive una experiencia que ninguna compañía ha vivido y que cantan un cántico nuevo que nadie conoce, porque es el cántico de su liberación, es el cántico de su propia experiencia. ¿Quién confirma esto? Apocalipsis, el capítulo 15, versículos 2, 3. Escuchen lo que dice. También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Extraordinaria cita que confirma lo que cantan ellos, que confirma lo que dice Apocalipsis 14 y lo que dice Apocalipsis 7. Este personal es del fin del tiempo, porque aquí Apocalipsis me está diciendo que son los que alcanzan la victoria sobre la bestia, su imagen, sobre su marca y el número de su nombre. Eventos apocalípticos que van a ocurrir ahora en el tiempo del fin. Entonces, los 144,000 son el pueblo de Dios del fin del tiempo, que saldrá victorioso y no adorará a la bestia, ni a su marca, ni nada de eso, sino que andará como Dios quiere que andemos, y tendremos entonces escrito en la frente el nombre de nuestro Dios, el sello de Dios, el sello del Dios vivo. Apocalipsis entonces en el capítulo 7 nos da unas características de ellos. Son los que no se han contaminado con mujeres, son vírgenes, son los que siguen al Cordero. El Cordero es Cristo Jesús por donde quiera que va. Son redimidos de entre la tierra como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de Dios. Vamos a analizar algunos aspectos. Por ejemplo, son vírgenes, los redimidos del fin del tiempo.
no se han contaminado con mujeres. Las mujeres fieles en la Biblia es el pueblo de Dios. Apocalipsis 12:1 dice que es el pueblo fiel. Y Apocalipsis 19:2 muestra que los juicios caen sobre los impíos, sobre la mujer ramera que corrompía la tierra con su fornicación. Los 144,000 son primicias porque ellos representan la cosecha del trigo que les dije de Apocalipsis capítulo 14 en su parte final. Las primicias son para Dios, representan el trigo, mientras que las uvas serán echados afuera en el gran lagar de la ira de Dios, donde van a ser pisoteados, en donde van a recibir la condena. Así que ahí nos damos cuenta entonces que el Apocalipsis nos explica claramente que la corrupción viene de la mujer mala, de la mujer ramera, por ejemplo. Apocalipsis 17:5 y 6 dice que en su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. Fíjense qué paralelismo extraordinario. Así como los hijos de Dios van a tener en la frente el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Dios y el nombre de Cristo, así también los súbditos del enemigo van a tener el nombre de la ciudad mala, que es Babilonia, porque en la Biblia hay dos ciudades: la Babilonia, que es la del enemigo, y la Nueva Jerusalén, que es la de Dios. Así que aquí está explicado de una manera clara. El ser virgen indica que son fieles a Dios. Podemos entender la palabra virgen porque no se contaminan con las falsas doctrinas. Aunque eran personas que eran en un pasado malas, pero que se arrepienten y son emblanquecidos en la sangre del Cordero, ahora Dios nos ve como a una virgen pura. Y les voy a leer un texto que nos explica eso cabalmente. Está en 2 de Corintios 11, versículos 2 y 3. La palabra de Dios dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos también sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando el Señor nos perdona, que nos transforma, aquí el apóstol dice que nos ve como una virgen pura, porque Dios olvida el pasado, olvida el pecado y lo echa en lo profundo del mar. Los 144,000 entonces son vírgenes en el sentido de que no se han contaminado con la fornicación de adorar a la bestia, su imagen, y de recibir su marca, y de no ser seguidor de las cosas de Babilonia. Son primicias, ya les dije, porque representan la cosecha del trigo. Y el apóstol Santiago lo dice, Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El Señor nos va a redimir. Los 144,000 son redimidos, comprados como las primicias de esa cosecha final del tiempo del fin. No ha sido hallada mentira en su boca, porque se apartaron de las cosas malas, y ahora todo lo que hablan es la verdad, están en la verdad de Dios, no aceptan la marca del enemigo. ¿Ok? El espíritu de profecía nos muestra que en su época preguntaban, por ejemplo, de que quiénes iban a ser los 144,000, y la gente se preocupaba por saber quiénes eran. Y se les respondió: el Señor no me ha dado luz a ese respecto, pero fuera de duda, dentro de poco los que se han elegido lo sabrán. Eso está en Mensajes Selectos. Otro aspecto importante es que los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos, y en sus frentes tenían escritos el nombre de Dios, tenían el nombre de la ciudad de Dios y tenían el nombre de Jesús. Los 144,000 forman un cuadrado perfecto. Los 144,000 son los únicos dignos de estar en el templo, como decía el libro de Apocalipsis, que lo leí. Ellos están en el templo y le adoran día y noche en el santuario a Dios Todopoderoso. Es importante que nosotros conozcamos esta temática, porque Dios la dejó escrita en su palabra. Y si está escrita en la palabra y Él la revela con la palabra, lo que debemos hacer es transmitir lo que la misma Biblia dice. Así que nos damos cuenta que los 144,000
representan al Israel de Dios del fin del tiempo, el pueblo remanente que va a pasar los embates finales del gran conflicto. Por eso, uno de los ancianos le dijo al apóstol Juan: estos son los que han salido de la gran tribulación. Tú y yo, nosotros hoy estamos viviendo el tiempo del fin. Y cuando vengan todos estos acontecimientos, todo aquel que se haya preparado, escudriñando la palabra de Dios, como la palabra de Dios dice, podrá resistir con la ayuda de Jesucristo todos los engaños del fin del tiempo, y por eso no va a ser hallada en sus bocas mentira, porque hablan es la verdad de nuestro Dios. Y finalmente, todos los redimidos de Dios de todas las épocas estarán delante del trono, acomodados como el Señor lo tiene programado en su divina providencia. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Él dijo que en el reino de los cielos estarían primero las prostitutas y los publicanos. Y el Espíritu de Profecía dice en el último capítulo del libro Conflicto de los Siglos, que inmediatos al trono están los tizones arrebatados del incendio. Son los que una vez fueron seguidores fervientes en la causa del enemigo, pero que cual tizones arrebatados del fuego fueron sacados por el poder de Dios y ahora siguieron al Salvador con profunda devoción. Delante del trono también están, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, los mártires de todas las edades, los millones de mártires. Están los 144,000 que están representados por una gran multitud. Pero el Señor también tiene una muchedumbre de todas las edades, de todas las épocas, de todas las naciones. El grupo de los que se van a salvar es inmensamente grande por la palabra de nuestro Dios. Solo que los 144,000 van a tener el privilegio de ver la venida del Señor Jesucristo, todo ese proceso. Y cuando reciban el sello, van a estar delante del trono en el mar de cristal y son los que entran al templo de Dios. Ese es el privilegio que van a tener. El libro de Daniel también explica que para el fin del tiempo Daniel va a levantarse para recibir su heredad, pero él pasa por un proceso de muerte. Los mártires también estarán allá, pero los mártires mueren y después van también a estar delante del trono. En su misericordia, Dios nos da este mensaje de amor para que nosotros lo pongamos en práctica y le digamos a las demás personas que pronto se dirá quién podrá sostenerse en pie, y en el fin del tiempo solo va a sostenerse en pie aquel que reciba en su frente el sello del Dios vivo. Las personas que nos preparemos como la palabra de Dios lo dice, teniendo una comunión íntima con Cristo Jesús, quien es digno de recibir gloria, la honra y el que nos va a sellar usando el Espíritu Santo como agente sellador. Para un día no muy lejano, estar delante del trono en el mar de cristal y gozar de los privilegios celestiales que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso sea con cada uno de nosotros. Amén. Te invito a hacer una oración. Bendito Creador, que vives y reinas en el alto cielo, para ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Pedimos tu santa unción, tu protección y bendición para nosotros. Líbranos del mal y ayúdanos cada día a deleitarnos con tu palabra y a ponerla en práctica. En el nombre grandioso y poderoso de Jesús. Amén.